Buenos días para todos, feliz sábado. Estamos muy contentos de estar aquí en esta mañana de sábado. Hoy pensé estar en Texas, pero Dios sabe lo que hace. Me dio la oportunidad de estar aquí con ustedes y doy gracias a Dios por eso. Quiero darle gracias a Dios que nos da la oportunidad de cada día servirle, especialmente este día de reposo, estar aquí en su casa de oración. Le doy la bienvenida a los hermanos que nos ven a través de las redes sociales, que el Señor le pueda enriquecer grandemente también por estar en sintonía con este canal de YouTube, donde queremos llegar a sus hogares con el mensaje de advertencia final o de última hora o de verdad presente, como se llama, para el tiempo que estamos viviendo. Le doy la bienvenida a todos. Hoy está raliada la congregación, pero sabemos que nuestros hermanos están allá. También tenemos visitas aquí, le damos la bienvenida a las visitas que tenemos. Que el Señor les pueda enriquecer también grandemente. En esta mañana quiero hablar de algo tan importante. ¿Me pueden conectar la computadora aquí al... Necesitamos asistencia técnica. Eso. Hoy en la mañana cuando puse la presentación de allá de Texas, me doy cuenta que está predicando el hermano Osvaldo y veo que empieza a hablar de la iglesia de la Odisea. Yo dije, me va a coger mi tema, pero no tiene que ver nada. Y le doy gracias a Dios, hermano, de que Dios está advirtiendo a su pueblo por todas partes. Está avisando de que tenemos delante de nosotros la crisis más portentosa que hay. Y como se decía en la lección, la mayoría del pueblo todavía no está preparado. Cuando digo la mayoría del pueblo, Dios tiene gente preparada y está haciendo su obra. Cuando yo veo la magnitud de lo que viene, yo no me siento preparado. Creo que a muchos nos pasa lo mismo, pero sabemos que Dios al final va a tener un pueblo que va a tener un pueblo preparado para enfrentar la última crisis. La última vez que yo prediqué aquí, ese pueblo estaba allá frente al trono de Dios con vestiduras blancas y ¿con qué? Y con palmas en sus manos. ¿Sí o no? Y hablamos de que ese pueblo que se preparó, obtuvo la victoria, al final Juan lo ve allí disfrutando ya de la presencia de Dios. Ahora, en esta mañana quiero hablar de, ¿cómo se llama el tema? Una advertencia a la última iglesia. ¿Cuál es la última iglesia? La iglesia de la Odisea, ¿verdad? ¿Por qué decimos que la Odisea es la última iglesia? Para mí la última iglesia no es la Odisea. La Odisea es una iglesia perdida. Una iglesia que va a ser vomitada ¿de qué? De la boca de Dios. Para mí la última iglesia es la que está antes de la Odisea, que es una iglesia que queda preparada ¿para qué? Para encontrarse con su Señor. Aunque la última condición de la iglesia va a ser en la condición que la estamos viendo hoy, por eso es que decimos, bueno, hay una crisis delante de nosotros y la iglesia no está preparada. Cristo lo avisó con el mensaje de la Odisea. Vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis capítulo 3. Antes yo voy a orar, me voy a poner de rodillas y voy a orar. Y le voy a pedir a Dios que nos acompañe, hermano. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque en esta mañana podemos reunirnos aquí en tu casa de oración y juntos podemos estudiar tu palabra. Rogamos, Padre Celestial, que tú bendigas a cada uno de los hermanos que estamos aquí y que tu Espíritu Santo, mi Dios, pueda amonestarnos, actualizarnos del tiempo que estamos viviendo y que podamos prepararnos para un encuentro personal contigo. Señor, bendícenos, gracias porque nos da la oportunidad y todavía Cristo está en el santuario intercediendo por nosotros. Todavía la gracia no se ha cerrado. Tenemos oportunidad de acercarnos al trono de la gracia, no solamente para obtener perdón, sino también, como dice tu palabra, oportuno socorro. Ayúdanos, fortalécenos y al estudiar tu palabra rogamos que seas nuestro maestro. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén. Advertencia a la última iglesia. Vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis capítulo 3.
escribe el ángel de la iglesia a la Odisea. ¿Quién es el ángel de la iglesia a la Odisea? Aquí lo hemos estudiado. Ese ángel, ¿qué representa ese ángel? ¿Qué representa? Los líderes de la iglesia. O sea, el mensaje de la iglesia a la Odisea va dirigido ¿a quiénes? A los líderes de la iglesia a la Odisea. Y cuando se aplica a los líderes, también recae la responsabilidad también sobre ¿quiénes? Sobre los miembros de la iglesia de la Odisea. Dice aquí, escribe a la iglesia de la Odisea. La Odisea sabemos que es un lugar, era un lugar, una ciudad, allá de Asia Menor, que Pablo pasó por allí, le predicó, preparó una iglesia. Y ahora Juan le escribe a esta iglesia, porque esta iglesia llegó a una condición espiritual que no era agradable delante de Dios. Eso lo hemos estudiado muchas veces aquí, no me quiero detener mucho allí. Dice, escribe el ángel de la iglesia de la Odisea. Esto dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo sé tus obras, que no eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente. Así, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca, dice mi versión. O sea, categóricamente dice, tú no eres ni frío ni caliente, yo te voy a vomitar ¿de qué? De mi boca. Ahora, ¿por qué decimos que esta es la última iglesia? Porque son las 7 iglesias, son 7 etapas, 7 tiempos diferentes en la historia que abarcan periodos de tiempo que representan a iglesias que vivieron ¿qué cosa? La primera iglesia, la iglesia apostólica, símbolo de la primera iglesia, también fue una iglesia literal que existió. Y así cada etapa, Dios que sabía la condición, que sabe el fin desde el principio, decidió poner estas amonestaciones aquí para lo que hemos alcanzado los fines de los siglos. Entonces dice allí que por cuanto esta iglesia no es ni fría ni caliente, dice Dios categóricamente, te voy a vomitar de mi boca. La Odisea, ¿por qué la Odisea decimos que es la última iglesia? Dice que la palabra, esto lo busqué en el ChatGPT, juicio del pueblo o pueblo juzgado. Se forma de 2 palabras griegas, laos, pueblo, y dik, justicia o juicio. Por eso el nombre se dirige o sugiere la idea de un pueblo que está, ¿qué cosa? La iglesia de la Odisea es la última iglesia porque es la iglesia que le toca, ¿qué cosa? El juicio de Dios. ¿Qué juicio? Tanto el juicio investigador como el resultado de ese juicio, ¿qué es qué cosa? El tiempo de angustia. ¿Entendemos? O sea, el tiempo de las plagas. Recordamos que hace poco estudiamos aquí que el juicio tiene una fase investigadora, que es la que estamos ahora, y tiene una fase que ejecutora, que se ejecuta juicio, sentencia sobre la persona que está siendo juzgada. Hay 2 tipos de sentencia. Una sentencia, vida eterna, y otra sentencia, ¿qué cosa? Muerte eterna, que va a salir de ese juicio. O sea, la iglesia que le ha tocado estar viva en esa última etapa, ¿quién es? La iglesia que está formada hoy por los creyentes. ¿Y por qué creemos que esta iglesia estamos en el tiempo del fin? Bueno, porque todas las señales que fueron anunciadas por los profetas anuncian como, dice el hermano juez, como portentosos presagios de que algo grande está, ¿por qué? Por suceder. La sociedad no aguanta más. El mundo político es un caos total. El mundo económico está el mundo de que a punto de explotar. Las perspectivas que vemos de futuro nada son buenas. Las señales, la inmoralidad, la relajación de todas las normas morales de la sociedad se ha ido casi sin freno, o ya sin freno, lo más abajo. Cada día la mente del hombre idea planifica, ¿qué cosa? Cada cosa es más grande que la otra en locura y desatino, en la inmoralidad. Y todo anuncia que Cristo, hermano, está, ¿por qué? Por volver por segunda vez. Y esta iglesia que estamos hoy aquí es la que va a enfrentar, ¿qué cosa? Tanto el premio por haber hecho la voluntad de Dios, como los justos retributivos juicios de Dios. ¿En qué? En las plagas. Nos va a tocar vivir ese tiempo.
a ti y a mí que estamos aquí sentados. Por eso la iglesia de la Odisea es la última iglesia. Dice la hermana Guay, el mensaje de la iglesia de la Odisea es una denuncia sorprendente y se aplica al actual pueblo de ¿qué? El Señor nos muestra aquí que el mensaje que deben dar a su pueblo los ministros que Él ha llamado para que amoneste a la gente, no es un mensaje de ¿qué? De paz y seguridad. O sea, el mensaje que Dios le ha dado a los ministros, pero los ministros también están ¿qué? En el estado laodicense, tristemente. Dios esperaba que los ministros también estuvieran ¿qué cosa? En una postura más elevada porque son los ministros. Pero la iglesia completa ¿hacia qué? Se ha corrompido y se ha contaminado. Dice aquí, dice que ese mensaje no es un mensaje de paz y seguridad, no es meramente teórico, sino práctico en todos sus ¿de qué? En todo detalle. El mensaje de la Odisea no es solamente una teoría de la salvación, sino que es práctico, o sea, cómo debemos vivir. ¿Cómo debe vivir el pueblo que está siendo juzgado? El mensaje a la Odisea, en el mensaje a los laodicenses, los hijos de Dios son presentados en una posición de seguridad carnal. Están tranquilos, creyendo en su presentada condición, de progreso espiritual. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. A los que se sienten seguros por causa de su progreso y se creen ricos en conocimiento espiritual. Ahorita la hermana Katy decía que ella pensaba que el conocimiento que se necesitaba era intelectual. Si hay una iglesia que conoce intelectualmente los eventos finales, ¿cuál es? Es la iglesia. Si hay una iglesia que tiene luz, ¿es la iglesia cuál? Esta que estamos viviendo. ¿Y por qué aún así Dios la ve como que no está preparada? ¿Por qué? Porque no es el conocimiento intelectual lo que se necesita solamente. Es también el conocimiento práctico de la religión. Es la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Hermano, estamos viviendo en un tiempo que hay tanta confusión mental. No sabemos cómo hablar para que la gente no se ofenda. Estamos viviendo en una generación de cristal, aún dentro de la iglesia, que si tú le dices algo a los jóvenes, a la gente que se relaciona con la sociedad que estamos viviendo, se ofenden al punto que hay hasta demandas en las iglesias. Decimos, ¿y dónde va a parar esto? ¿Por qué? Porque ha faltado el conocimiento de la religión práctica. Mucha intelectualidad, pero falta ¿qué cosa? La religión práctica. Por eso dice que el mensaje de la Odisea es ¿qué cosa? No es tanta teoría, sino como la religión práctica. O sea, ¿qué cosa es la religión práctica? Lo que tú haces todos los días. ¿Cómo tú te comportas frente a la vida? ¿Cuánto? Todos los días de tu vida. Dice aquí, el corazón no ha sido santificado, es engañoso. Perdón, el corazón que no ha sido santificado es engañoso, más que todas las cosas, y perverso. Se me mostró que muchos se ilusionan creyéndose buenos cristianos, aunque no tienen un solo rayo de luz de Jesús. No tienen una viva experiencia personal en la vida divina. Necesitan humillarse profunda y cabalmente delante de Dios antes de sentir su verdadera necesidad de realizar esfuerzos fervientes y perseverantes para obtener los preciosos dones del Espíritu. O sea, una iglesia que no está, ¿qué cosa? En comunión con Cristo, pero que se cree cristiana. Esta nota está en Joya de los Testimonios. Dice que el mensaje de la Odisea se aplica a los hijos de Dios que profesan creer la verdad presente. ¿Quiénes somos? Los que creemos tener la verdad, ¿cuál? Presente. La mayoría de ellos son tibios.
la mayoría, aún de los que decimos tener la verdad presente, ¿qué cómo somos? Tibios. Hay tibieza. Ahora yo quiero que, vamos a llevarlo a la vida práctica. ¿Hay tibieza en la vida espiritual? ¿Cuántos estudios bíblicos hemos dado esta semana? Este mes, el mes pasado. ¿A cuánta gente le hablamos de Dios esta semana? La semana que pasó, la semana antepasada. Ahora, hagamos una comparación con nuestra vida cristiana hoy y nuestra vida cristiana cuando tuvo el primer amor. Y veamos si es lo mismo o si el calor aquel que teníamos se ha enfriado y se ha entibiezado. Es lo que quiero referir. O sea, quiero hacerle práctico este mensaje. Hombres que corrían, pero nada de celo. La mayoría de ellos son tibios, solo profesan la verdad, tienen el nombre de que son cristianos, pero nada de celo. Dios indicó que quería en el corazón de la obra hombres que corrigiesen el estado de cosas que existían allí y permanecieran como fieles centinelas en su puesto del deber. Les ha dado luz con respecto a todo punto para instruirlos, estimularlos y confirmarlos según lo requería el caso. Pero no obstante todo esto, los que debieran ser fieles y veraces, fervientes en el celo cristiano y en espíritu misericordioso, los que debieran conocer y amar fervientemente a Jesús, ayudan al enemigo a debilitar y desalentar a aquellos a quienes Dios ha empleado para fortalecer su obra. O sea, los líderes que deben dar el mensaje que Dios quería, ahora lo encontramos, ¿qué cosa? Debilitando la iglesia. ¿Y por qué? El término tibio se aplica a esta clase de personas. Profesan amar la verdad, pero son deficientes en la devoción y el fervor cristiano. ¿Qué le falta a la iglesia en los últimos días? Devoción y fervor cristiano. ¿Qué cosa es devoción? ¿Qué cosa es una persona devota? Dedicado, ¿verdad? Ahora le voy a hacer una pregunta. En nuestro devocional diario, ¿o a qué se le llama devocional diario, hermana Norma? ¿Qué nos enseñaban a nosotros hace 20 años? Que era el devocional diario. ¿Qué cosa era? Era un culto personal que se hacía, ¿verdad? O sea, ¿qué ha pasado con la iglesia? Se ha venido desconectando de Dios, se cree cristiana, se cree religioso, se creen adventistas del séptimo día, pero no tienen devoción. ¿Qué tiempo pasamos estudiando la Biblia en la mañana? No, hay veces que ni 15 minutos. Nos levantamos corriendo y nos vamos ¿dónde? Al trabajo porque llego tarde al trabajo. Y el devocional, o sea, esa vida que yo tengo que tener con Cristo, no está. ¿En cuántos hogares se hace el culto matutino en la iglesia? ¿Cuántos jóvenes antes de irse a trabajo, a la casa o a la escuela, sacan tiempo y leen su Biblia? Por supuesto que en la escuela no pueden tener fuerza espiritual porque no se han alimentado, no han desayunado ¿de qué? De lo único que los puede fortalecer. Nos pasa lo mismo en el trabajo y llegamos a la tarde entonces cansados en la tarde y tampoco hay tiempo para qué. Nada de estudiar la Biblia. Nada de estudiar el espíritu de profecía. Y hay veces que nos damos cuenta que ya yo no creo en el espíritu de profecía. ¿Y por qué no creen en el espíritu de profecía? No, es que nunca lo leo. ¿Y cómo vas a leerlo si no tienes tiempo? ¿Estamos entendiendo? O sea, hermano, ¿qué les pasa a la iglesia de la Odisea? La iglesia de la Odisea, el pueblo que está siendo juzgado, el tiempo que se está determinando, el destino eterno de nosotros, entonces lo pasamos que el diablo nos tiene tan atareado que la parte devocional y el fervor cristiano, decimos, hace falta que lleguen temprano a la iglesia. Y nos viramos contra ese mensaje. ¿Por qué siempre que llegue temprano? ¿Saben por qué no hay fervor cristiano? ¿Por qué no cantamos con deseo? ¿Por qué no queremos predicarle a nadie?
Porque falta devoción. No hay conexión real ¿con quién? Con la vid, como decían hoy en la mañana, y al no haber conexión real con Cristo, no hay vida espiritual viva. Y así pasan, ¿qué cosa? Los días, y se nos está acabando el tiempo, ¿dónde? En el santuario. Dice aquí, profesan amar la verdad, pero son deficientes en la devoción y el fervor cristiano. No se atreven a abandonar del todo la verdad y correr el riesgo de los incrédulos, pero tampoco están dispuestos a morir al yo y seguir de cerca los principios de su fe. ¿Entendemos eso? ¿Estará pasando eso en la iglesia? ¿Estará pasando eso en la vida de alguien esta mañana? No me atrevo a irme al mundo y correr el riesgo de los mundanos porque sé que esto es verdad. Pero tampoco me consagro a Dios y hago una determinación por Dios porque amo, ¿qué cosa? Las cosas del mundo. ¿Quiénes tenían que hacer este trabajo? Preparar la iglesia. Los líderes de la iglesia. La única esperanza de los laodicenses consiste en tener una visión más clara de su situación delante de Dios, un conocimiento de la naturaleza de su enfermedad. ¿Por qué viene la enfermedad? Porque se ha roto, ¿qué cosa? La devoción con Dios. ¿Pueden los líderes de la iglesia conducir al pueblo a la apostasía? Vamos a ver segunda de Pedro. ¿Qué Pedro advierte? Segunda de Pedro 1 al 6. Perdón, capítulo 2 del 1 al 6. Dice el apóstol Pedro, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías, ¿qué cosa? Destructoras. Estas herejías destructoras son ideas, creencias acerca de Dios y de lo que Dios pide de su iglesia, que el que la siga va a creerse que está bien delante de Dios, pero al final va a ser vomitado de la boca de ¿quién? De Dios. Dice aquí, aún negarán al dueño que los compró, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Muchos seguirán la lascivia de ellos, por causa de las cuales el camino de la verdad será, ¿qué cosa? Blasfemado. Verso 3. En su avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. El juicio pronunciado sobre ellos hace tiempo, no se tarda. Su perdición, no sé qué, no se duerme. Verso 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados hasta el juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó a la destrucción a la ciudad de Sodoma y Gomorra, reduciendo la ceniza, poniéndola como ejemplo a los que vivían, a los que han de vivir, ¿qué cosa? Impíamente. O sea, ¿qué está diciendo Pedro aquí? Que van a haber falsos maestros, y van a haber falsos maestros en el tiempo que estaban por suceder los juicios de Dios, que iban a ¿qué? Que con ideas bonitas iban a preparar al pueblo ¿para qué? Para su destrucción. Esto no es nuevo, esto ya pasó. Ahorita lo vamos a ver cómo pasó. Ahora, ¿qué va a pasar con esos ministros al final de la historia de este mundo? Quiero que lean conmigo esta nota. El ministro que sacrificó la verdad para ganar el favor de los hombres, o sea, dice Pedro allí, habrá falsos profetas entre el pueblo que harán entre vosotros maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Por qué herejías destructoras? Porque quieren acomodar el evangelio. La iglesia de los últimos días, que está en el juicio, ha querido acomodar el evangelio, las exigencias de Dios, acomodarlo a personas inconversas que no están dispuestos a ¿qué? A aceptar toda la verdad que Dios les manda. Ahora, dice la hermana de White, este es el capítulo 43 del conflicto de los siglos. Página 637.
Dice aquí la hermana de White. El ministro que sacrificó la verdad para ganar el favor de los hombres, después que se cierra la gracia y comienza el juicio retributivo de Dios, ahora discierne el carácter e influencia de sus enseñanzas. Es aparente que un ojo omnisciente le seguía cuando estaba ¿dónde? En el púlpito. Cuando andaba por las calles, cuando se mezclaba con los hombres en las diferentes escenas de la vida. Cada emoción del alma, cada línea escrita, cada palabra pronunciada, cada acción encaminada a hacer descansar a los hombres en una falsa seguridad, fue siempre ¿qué cosa? Fue una siembra. ¿Por qué yo estoy hablando de estas cosas, hermano? Porque es deber de la iglesia, de los líderes de la iglesia, preparar la iglesia ¿para qué? Para los acontecimientos que están delante de nosotros. Dios le mandó a la Odisea, a los laodicenses, a los líderes que prepararan al pueblo, que despertaran al pueblo de su ¿qué? De su condición. Ahora vemos el resultado de lo que no lo hicieron. El Señor dice, curan la llaga de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, cuando Dios no ha hablado de qué. La nota que hablamos ahorita dice que Dios ha llamado a los ministros, a los líderes de este tiempo, a preparar un pueblo para decirle a la gente que no espere paz, que no hay paz. Pero estos falsos maestros prepararon al pueblo diciéndole paz, paz, cuando no había qué. Ahora, ¿cómo se dice paz, paz hoy? Hermano, no hay problema. Cuando Cristo venga, va a salvar a quienes, a la iglesia. Y la iglesia adventista y la iglesia que guarda el sábado es el pueblo de Dios. ¿Eso es verdad o es toda la verdad? Eso es verdad, que el pueblo de Dios guarda ¿cuánto? Todos los mandamientos. ¿Sí o no? Pero aparte de los mandamientos, ¿se separó de quién? Se tiene que separar del mundo. Tiene que vivir ¿para quién? Para Dios. Tiene que comprometerse con Dios. Tiene que conectarse con Dios. Tiene que tener una vida devocional, espiritual, todos los días. ¿Con quién? Con Dios. Y aunque a ti no te guste que te lo digan, yo te lo tengo que decir. Porque yo no quiero que un día tú me reclames como le van a reclamar aquí abajo a estos pastores. Si tú no haces arreglo y te separas del mundo, tú te vas a perder. Yo también. Si yo dejo que mi tiempo sea absorbido por las cosas de este mundo, yo me voy a perder, pero tú también. Y los que estamos aquí tenemos que hacer compromiso del llamado que Dios nos ha hecho. Dice aquí, han entristecido el corazón del justo, no solamente lo que dicen paz, paz, sino que han entristecido el corazón del justo con vuestras mentiras, a quien yo no he entristecido, y habéis robustecido las manos del inicuo, para que no se vuelva de su mal camino, a fin de que ¿qué? De que tenga vida. ¿Cuál es el plan que Dios tiene para su iglesia? Que el pueblo de Dios se que hemos tenido la lección de escuela sabática hoy. ¿Cuál era el plan de Osea? Que el pueblo se volviera ¿a quién? Que el pueblo se volviera a Dios. El pueblo conocía la verdad, pero le faltó ¿qué cosa? Sabiduría. ¿Y por qué le faltó sabiduría? Porque no querían el mensaje que Dios le daba de ¿qué? De separarse de las cosas que le gustaban. Ahora, en el juicio final, ya cuando ya llegó el momento retributivo, ya no hay tiempo, ya se acabó. Esto que estamos hablando ya se acabó. Este capítulo del conflicto de los siglos, página 637, y ahí sí acabó. Ya la obra de los pastores que no hicieron en tiempo que tenían que haberlo hecho, ya no pueden hacerla. Ahora están perdidos, pero vamos a ver qué pasa. Dice aquí, ay de los pastores que pierden y dispersan las ovejas de mi dehesa. He aquí que yo os castigaré por la maldad de vuestros hechos. Aullad, oh pastores, y clamar y revolcaos en ceniza, oh mayorales del rebaño, porque cumplidos son los días determinados para vuestro degüello. Y os dispersaré, y los pastores no tendrán a dónde huir, ni los mayorales del rebaño dónde escapar. Los ministros
y el pueblo ven que no sostuvieron la debida relación con quién. No fueron devocionales, no tuvieron de vida devocional. Ven que se rebelaron contra el autor de toda ley justa y recta. El rechazamiento de los preceptos divinos dio origen a miles de fuentes de mal, discordia, odio e iniquidad, hasta que la tierra se convirtió en un vasto campo de luchas, en un abismo de corrupción tal. Es el cuadro que se presenta ahora ante la vista de los que rechazaron la verdad y prefirieron el error. Ninguna lengua puede expresar la vehemencia con que los desobedientes y desleales desean lo que perdieron para siempre, la vida eterna. Los hombres a quienes el mundo idolatró por sus talentos y elocuencia, ven ahora las cosas en su luz verdadera. Se dan cuenta de lo que perdieron por la transgresión y caen a los pies de aquellos a quienes despreciaron y ridiculizaron a causa de su fidelidad y confiesan que Dios los amaba. ¿Saben cuándo va a pasar eso? Cuando ya no haya tiempo. Hermano, ¿qué invitación yo les hago? El mensaje de la Odisea es un mensaje a una iglesia que ha perdido su devoción, que ha perdido el celo por las cosas de Dios, ha perdido el amor por las cosas de Dios. Nosotros, los líderes, los que estamos al frente, los que tenemos la misión de preparar la iglesia. La iglesia tiene la misión también de ¿qué? De edificarse mutuamente. Esto no es uno solo. Si porque no me prepara el pastor se pierde y yo no, amén. Pero en esto, ¿cuántos se van? Se me llamó la atención a la providencia de Dios entre su pueblo. Se me mostró que cada prueba del proceso de refinamiento y purificación impuesto a los que profesan ser cristianos demostraba si alguno era escoria. El oro fino no permanece para siempre. En cada crisis religiosa, algunos caen bajo la tentación. El zarandeo de Dios avienta multitudes como hojas secas. La prosperidad contribuye a que ingresen a la iglesia multitudes que meramente profesan ¿qué? La religión. La adversidad las elimina de la iglesia. El espíritu de esta clase de personas no es firme en Dios. Se separan de nosotros porque no son de nosotros. Porque cuando la tribulación o la persecución surgen por causa de la palabra, muchos se escandalizan. ¿Qué estamos viendo? Días difíciles delante de nosotros. Un zarandeo en la iglesia. Dos grupos se van a formar, dice la hermana de Guay, en la iglesia. Un grupo de obedientes y un grupo de desobedientes. Ojalá aquí haya un solo grupo. Ojalá que haya un grupo que aceptemos el llamado que Dios nos hace, preparemos nuestras vidas y podamos ser ¿qué? Ser sellados con el Espíritu Santo. Dice hoy a los testimonios, la verdadera gracia que es de valor inestimable y que soportará la prueba de la adversidad, se obtiene únicamente por la fe y por una obediencia humilde acompañada de oración. ¿Pero qué le falta a la iglesia de la Odisea? Le falta devoción, tiempo, ¿para qué? Para comunicarse con Dios. Si nosotros no pasamos tiempo para comunicarnos con Dios, si no sacamos tiempo, nunca vamos a ser fervientes. El fervor viene como respuesta a que yo saque tiempo ¿para qué? Para buscar a Dios. Si no, de mí se apodera ¿qué cosa? Otro espíritu, no el Espíritu Santo. Las gracias que soportan las pruebas de la aflicción y la persecución y la evidencia de su pureza y misericordia son el oro que es probado con el fuego y hallado puro. Cristo ofrece vender al hombre este precioso tesoro. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. El cumplimiento muerto y frío del deber no nos hace cristianos.
¿Qué le falta a la iglesia de Odisea? Fervor. El cumplimiento del deber, el cumplimiento muerto y frío del deber no nos hace cristianos. ¿Cómo así? Si yo vengo a la iglesia porque tengo que venir, ¿a qué hora llego? Bueno, cuando llegue. Yo tengo que leer la Biblia. Bueno, si tengo tiempo la leo. ¿Será nuestra condición? ¿Habrá preocupación fervorosa por representar a Dios donde quiera que vayamos? ¿Qué ha pasado con la iglesia, hermano? Ha roto el vínculo con Dios. Ha perdido el fervor. Se le ha metido el mundo en el corazón a los hermanos. Eso se expresa en que somos cristianos cuando venimos el sábado aquí un ratico. ¿Cómo vestimos? Estaba viendo el tema que estaba dando el hermano Osvaldo Rosado y me llamaba la atención. Yo decía, ¿será que es muy fuerte? No, hermano. ¿Ustedes saben cuándo nos vamos a dar cuenta que se nos hable duro no es fuerte? Cuando nos demos cuenta que estamos perdidos. Cuando nos demos cuenta de que la dureza de nuestro corazón nos cerró el cielo, se acabó la gracia y ya no hay tiempo para nosotros, entonces vamos a decir, ¿ahora qué tengo que dejar? Las mujeres, los pantalones, los cosméticos, las prendas, las joyas, las cosas que nos hacen mundanos pero nos separan del cielo, que en el cielo no se van a usar. ¿Vamos a esperar hasta ese momento? Muchos van a esperar ese momento. Los hombres lo mismo. El orgullo, la ambición, el trabajar, el proveer para la familia, olvidándonos que lo más importante para la familia no es las cosas materiales, que son las cosas espirituales. Y lo digo hasta para mí me lo digo. O sea, ¿qué es lo más importante? ¿Las cosas espirituales o las cosas materiales que en este mundo se van a acabar? Tarde, muchas veces, muchos se van a dar cuenta tarde, ya cuando no hay tiempo, de que tenían que haber purificado su vida. Hermano, es triste como dice ahí en Apocalipsis 3:15, 3:16. Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Hoy todavía, leía la nota a la hermana ahorita aquí en la lección de escuela sabática, que hoy este mundo todavía tiene ¿qué cosa? Por estar la misericordia de Dios abierta todavía, Dios trata con misericordia esta tierra. Pero eso se va a acabar. Y cuando eso se acabe, ¿de qué lugar yo voy a estar? Después de haber conocido esto, venir cada sábado aquí. Bueno, yo vengo a la iglesia, sí, pero vengo frío. Yo llego cuando llegue. Nadie me puede decir nada. Yo nunca me comprometo ni con esta iglesia ni con ninguna. Voy a este sábado y el que viene voy a la otra y el que viene voy a la otra. Y donde quiera que me reciban, allí yo voy y allí estoy con mis hermanos. Y lo hago ¿qué cosa? Lo hago como un club social sin entender que yo tengo un compromiso ¿con quién? Con Dios y con su pueblo. Yo te amonesto que de mí compres oro refinado en fuego. El cumplimiento muerto y frío del deber no nos hace cristianos. El cumplimiento frío, fíjense, esta nota cuando yo la leí dije, oye, el cumplimiento muerto y frío. ¿Cuántos ofrecemos un cumplimiento o cumplir los deberes de una forma muerta y fría? Vamos porque vamos. Estoy porque estoy. Pero en la escuela sabática ni la boca abro. ¿Cómo la voy a abrir si no estudio? No tengo nada que decir. O sea, estamos, hermanos, tristemente. En la escuela sabática siempre participan los mismos. ¿Por qué? Porque no hay devoción en la vida espiritual de la iglesia. Tiene que haber ¿qué cosa? Tiene que haber, la iglesia tiene que revivir. Y el mensaje de la Odisea es un llamado a que la iglesia que reviva. Pero como no tenemos valor ni para revivirnos, ni para apartarnos, nos quedamos en una condición que muerta y fría en la iglesia. Dice aquí, debemos salir de la condición de tibieza y experimentar una verdadera conversión o no llegaremos al cielo. No se pongan bravos conmigo, esto no lo dije yo.
Vamos a ver en Jeremías 23. Esto no es nuevo, hermano. Nada de esto es nuevo. Pero no digo que es viejo para que nos conformemos, sino para que nos despertemos. Porque si miramos en la historia de los que no cambiaron su vida, hoy vemos con horror estas guerras que están habiendo en el Medio Oriente. Hoy se está decidiendo el destino de millares de personas, de millones de personas. Hoy se está negociando un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. Nosotros sabemos cómo va a terminar eso. Esa es la profecía, que todo el mundo tiene que someterse ¿a quién? A los Estados Unidos. Todo el mundo. Aquí no va a quedar nadie afuera. Dice que al final en Apocalipsis 13 todo el mundo se va a postrar a las buenas o a las malas. ¿Sí o no? Es lo que la profecía dice. El mundo hace poco, miles de muertos bajo una guerra. No nos parece que está pasando nada. En el tiempo de Jeremías, Babilonia o Irak, Irán, iba a entrar ¿dónde? Iba a entrar en Jerusalén. ¿Y saben por qué iba Babilonia a entrar en Jerusalén? Porque el pueblo se creía justo, tenía falsos profetas que le acariciaban el oído con mensajes que le decían, no va a pasar nada, este pueblo es del pueblo de Dios, mientras esté el sol, la luna y las estrellas, ahí este es el pueblo de Dios. Y no se daban cuenta de que Dios le estaba mandando mensaje tras mensaje de amonestación y ellos no entendían. Jeremías 23:9, vamos a leer ahí, vamos a ver hasta dónde nos da el tiempo. Dice, respecto a los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como un hombre a quien ha dominado el vino por causa de Jehová y por causa de sus santas palabras. Porque la tierra está llena de adúlteros en tiempo de Jeremías. Estos eran adúlteros espirituales, adúlteros físicos. A causa de la maldición, la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Por tanto, el profeta como el sacerdote son impíos. Aún mi casa, allí es su maldad, dice Jehová. O sea, ¿cómo veía Dios al pueblo? Pueblo impío, sacerdotes corruptos. Ahora, ¿cuál es el mensaje de estos sacerdotes y estos profetas? El pueblo está bien. Babilonia no va a venir. Cuando Babilonia venga, hubo uno que se hizo un cuerno de hierro, dijo, el rey lo va a cornear al rey de Babilonia. No va a pasar nada, aquí no va a pasar ¿qué? Aquí no va a pasar nada. Y Jeremías le decía, oye, esto va a ser destruido. Si ustedes no cambian, si ustedes si ustedes no entran en lo que dice Dios, el pueblo va a ser destruido. Y ahora dice Jeremías, por tanto, su camino será como resbaladero en oscuridad. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su visitación, dice Jehová. Versículo 13. En los profetas de Samaria he visto desatino. Profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo Israel. Y a los profetas de Jerusalén he visto torpeza. Cometían adulterio, andaban en mentira, fortalecían las manos de los malhechores para que ninguno se convirtiese de su mal camino. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así dice Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas. He aquí que yo les hago comer ajenjo y les daré a beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la impiedad sobre toda la tierra. ¿Saben qué hacían los profetas? Le aseguraban al pueblo que en la impiedad Dios los iba a salvar. ¿Se estará repitiendo la historia?
Hoy los pastores son ¿qué? Son motivacionales. No son pastores que te hablan que te tienes que separar del pecado, que tienes que obtener la victoria del pecado. Todo es motivacional y es lo que la gente quiere oír. Hoy en las iglesias el mensaje es motivacional. Yo he escuchado no sé cuántos mensajes. Todo es motivacional. Dios te puede salvar, Dios te puede ayudar, Dios te va a ayudar, como quiera que sea. Tú eres su hijo, la iglesia de Dios, este es el pueblo de Dios. O sea, eso parece bonito. Y hasta cierto punto es verdad. Pero hay una condicionalidad que nosotros muchas veces nos olvidamos. Que si no hay relación personal con Cristo, si no hay una unidad con Cristo, nosotros, hermanos, tanto nosotros como el mundo, tenemos el mismo fin. ¿Y qué pasa con la iglesia? No hay un despertar. ¿Por qué no hay un despertar? Hermano, 2026. ¿Saben qué? Yo pensé que para este tiempo íbamos a tener la ley dominical ya. Yo lo pensaba. ¿Saben por qué no la tenemos? Porque la iglesia no se ha preparado. Así dice Jehová de los ejércitos: no escuchéis la palabra de los profetas que os profetizan y os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón y no de la boca de Jehová. Dicen continuamente a los que me desprecian: Jehová dijo, paz tendréis. Y cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Si yo me paso el día buscando lo que yo quiero y se me olvida que tengo una responsabilidad con Dios, de relacionarme con Él, ¿qué sale de mí? ¿Qué sale de un corazón carnal? ¿Qué sale del corazón? ¿Saldrá algo bueno? Si el corazón no está subyugado por la obra del Espíritu Santo, ¿puede esa persona buena entrar en el cielo? No puede. Pero nosotros creemos que siendo buenos, tranquilos, yo no hago nada malo, pero tampoco hago nada que Dios me manda y me compromete cuando yo acepté a Cristo. Nada bueno para Dios. Yo soy una gente buena, pacífico. Hermano, de su corazón lo que sale no es nada bueno. El corazón tiene que estar subyugado por la obra de ¿quién? Del Espíritu Santo. Cuando usted comienza a acercarse a Dios, comienza a ver defectos y cosas que usted pensaba que no tenía. El Espíritu Santo comienza a revelar cosas y dice, oye, pero ese soy yo. Y yo tengo esos males. Y cuando empieza a leer la Biblia y el Espíritu de profecía se da cuenta de que hay muchas cosas que tiene que apartarse. Y entonces el diablo viene y te dice, pero ¿tú crees que tú lo vas a lograr? Claro que no lo vas a lograr. Y cuando te haces recaer en lo mismo, tú dices, tú no puedes lograrlo, hermano. Con la ayuda de Dios sí se puede. Y Dios quiere que nos acerquemos a Él para Él mostrarnos nuestros errores, nuestros defectos de carácter, y que todavía mientras hay gracia lo podamos enmendar. Pero si no nos apuramos, ahorita ya no tenemos tiempo. Dice aquí, ¿qué decían en tiempo de Jeremías? Así dice Jehová, no escuchéis la palabra de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón y no de la boca de Jehová. Dicen continuamente a los que desprecian a Jehová, dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no te vendrá mal sobre vosotros. Porque ¿quién asistió al consejo de Jehová y vio y oyó sus palabras? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la ha escuchado? Mirad en una tormenta, mirad que una tormenta de Jehová va a estallar con furor. Sí, una tempestad que remolinea y se cierne sobre la cabeza de los malvados. O sea, tenemos que estar seguros de que hay un juicio que viene a enfrentar. No se apartará la ira de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los designios de su corazón. En los últimos días lo entenderéis cumplidamente. Ahí sigue leyendo el capítulo. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran asistido a mi consejo, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volverse de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Por qué? Porque el consejo de Dios es un llamado al arrepentimiento,
al cambio de vida, a la transformación y a someter mis planes y mis proyectos de vida a la voluntad de Dios. Es el proyecto de Dios. Pero decía el profeta Jeremías, estos que dicen que ellos, nadie ha entrado allí, que nadie sabe lo que Dios exige, dice Dios, si hubieran entrado aquí, ellos hubieran visto con claridad entre lo bueno y lo malo y hubieran aceptado, ¿qué cosa? Lo bueno. Pero ¿qué pasaba con el pueblo? Tenía profetas y gente que venían en nombre de Dios diciéndole que tranquilo, que aquí todo está ¿qué? Bien. Jeremías 25, del 15 en adelante, dice, porque así dice Jehová, Dios de Israel, tomad de mi mano la copa del vino del furor y dar a beber a las naciones a las cuales yo te envío. ¿Dónde ustedes han oído hablar del vino del furor de Dios? Del de Dios. ¿Dónde más en la Biblia? ¿Apocalipsis qué? Vamos a ver qué hace el furor de Dios. Beberán y andarán tambaleando, enloquecerán a causa de la espada que yo envío sobre ellos. Entonces tomé la copa de la mano de Jehová y di a beber a las naciones a las cuales me envió Jehová. Primero Jerusalén. A Jerusalén, a la ciudad de Judá, a los reyes de sus príncipes, a sus reyes, a sus príncipes, para ponerlos en desolación, en pasmos y rechiflas, y en maldición, como hasta hoy. Pero no terminó en Jerusalén. A Faraón, rey de Egipto, a sus siervos, a sus príncipes y a todo su pueblo, a toda la mezcla de las naciones, ecumenismo. O sea, ¿saben cuándo es la ira? ¿Cuándo es este juicio? Este juicio fue en el tiempo de Jeremías parcialmente. Pero este juicio que habla aquí es al final de la historia de este mundo. Perdón. Dice el profeta que le dio a todas la mezcla de naciones, versículo 20, y a todos los reyes de Uz. ¿Qué quedaba en Uz? Uz de los caldeos. ¿Qué cosa qué estaba en Uz? Babilonia. O sea, que de la ira de Dios iba a tomar ¿cuánto? Pero ¿por dónde empezaba la ira del juicio de Dios? Por Jerusalén. ¿Qué les acuerda esto? ¿Dónde empiezan los juicios por mi casa? Dice la Biblia. ¿Ezequiel qué? ¿Se acuerdan de Ezequiel 9? Hermano, ¿por qué les digo esto? Si como pueblo nosotros rápido no tomamos acción por nuestra vida, nos vamos a ver muy pronto en la peor de las crisis y sin protección. Pero yo no quiero que cuando pase eso, usted me reclame a mí. Visión de los castigos, capítulo 9 de Ezequiel. Clamó mis oídos con buena voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. He aquí 6 varones que venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual tenía en su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria de Jehová, Dios de Israel, se levantó por encima de los querubines que estaba en el umbral de la casa. Y llamó al varón vestido de lino que tenía. Esto es una visión del santuario. ¿Dónde estaba Jehová en ese momento? ¿Dónde están los querubines? ¿Y dónde estaba el ángel que iba a castigar? Frente a la fuente de bronce, ¿verdad? O sea, la parte afuera del santuario. Sale Jehová dentro del santuario y le da el encargo de ¿qué? Le dice, mira, ya el pueblo está sellado. ¿Saben cuándo se produce ese sellamiento? En el tiempo del juicio de la iglesia. Ahora que la iglesia está cómoda y tranquila, si el juicio fuera en tiempo de persecución, fuera una bendición. Porque bajo persecución solamente los fieles estuvieran ¿dónde? En la iglesia. Pero como
En este tiempo de paz aparente y de prosperidad para la iglesia, no hay persecución. Quizás en algún lugar que otro hay cierta persecución, como en Cuba, en algunas partes de México. Pero relativamente la iglesia adventista está próspera y tranquila. No hay persecución. En este tiempo está por producirse el sellamiento del pueblo de Dios. Pero el sellamiento no es para todo el mundo. ¿Dice quién? La gloria del Dios de Israel se levantó de encima de los querubines sobre el que estaba al umbral de la casa y llamó al varón vestido de lino que tenía en la cintura el tintero de escribir y le dijo: pasa por en medio de Jerusalén, por en medio de Jerusalén, por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. O sea, ¿qué es lo que pasaba o lo que estaba pasando? ¿Cuántos iban a ser sellados? Si vamos al tiempo de Jeremías, ¿cuántos clamaban en el tiempo de Jeremías por las cosas que estaban pasando? Jeremías y Baruch, y quizás 3 o 4 más. ¿Y qué pasaba con la inmensa mayoría? ¿Qué pasaba? Se habían comprometido o se habían corrompido con la apostasía reinante. Si vamos al sellamiento en estos últimos días, ¿cuántos serán sellados? ¿Cuántos seremos sellados? Yo me incluyo. ¿Seré sellado yo? ¿También seré sellado yo? Ahora, la pregunta que tú tienes que hacer: ¿yo seré sellado? ¿Yo me preocupo porque las cosas en la iglesia marchen bien? ¿Yo me comprometo con la iglesia y estoy tan comprometido con Dios y con su causa que soy parte de su iglesia activa? ¿Por qué activa? Porque recordemos lo que leímos ahorita: una relación fría y muerta, moribunda, no nos hace cristianos. ¿Entendemos? ¿Soy yo parte de la iglesia? ¿Estoy yo dispuesto cada vez que me llaman? ¿Hay en mi corazón deseo de servir a Dios? ¿O yo soy adventista de sábado a las 10 de la mañana o a las 10:30? Almuerzo y voy para mi casa a dormir por la tarde, porque tengo que descansar, porque la semana me la pasé, hermano, hasta aquí de trabajo. He trabajado tanto que llego el sábado, que los benitos son un rato por la tarde para yo poder dormir y descansar, porque ha sido ¿qué? Ha sido demasiado la semana de trabajo. ¿Y quién te dijo a ti que el sábado es para dormir? Reflexionemos un poco sobre nuestra vida, hermano. Yo no quiero que mañana tú me reclames a mí. Apocalipsis 16, vamos allí un momentico, ya estamos terminando. Apocalipsis 16. Vamos a ver qué dice de la ira. Porque hay 2 iras. ¿Saben que hay 2 copas de ira? Una copa de ira trae como resultado la otra copa de la ira. Apocalipsis 16, 19 habla de las copas de la ira de Dios. Versículo 17: el séptimo ángel derramó su copa sobre el aire y salió una voz del santuario del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos, fragor de truenos y un gran temblor de tierra y un terremoto. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. La ciudad de las naciones cayeron y la gran Babilonia fue recordada delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. O sea, la ira de Dios, el ardor del furor de su ira, ¿qué cosas son? Las plagas y los juicios que van a venir de parte de Dios a esta tierra. Para evitar la ira del juicio de Dios, está en el versículo 15 de Apocalipsis. Dice en el versículo 15: he aquí yo vengo como ladrón.
Dichoso el que vela y guarda su qué, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Dónde la Biblia habla de la desnudez que el pueblo de Dios tiene? Apocalipsis, ¿verdad? La iglesia de la Odisea se ve una iglesia que está como desnuda. Ahora, en los juicios de Dios, Dios dice: he aquí yo vengo como ladrón, dichoso el que vela y guarda sus ropas. ¿Por qué hace referencia a dichoso el que vela y guarda sus ropas en ese versículo de arriba? ¿Por qué lo dice? Hermano, porque la iglesia que va a sufrir el último tiempo, cuando los juicios de Dios se están derramando, es la iglesia de la Odisea. Es una iglesia que ya Dios le dijo allá en Apocalipsis 3, que cree que está vestida, pero ¿cómo está? Desnuda. Y lo único que en este momento impide que las plagas de Dios te toquen es haberse vestido con la vestidura de justicia ¿de quién? De Cristo. Y para yo vestirme con la vestidura de justicia de Cristo, tiene que haber en mi vida ¿qué cosa? Un encuentro personal con Cristo, una conversión que me lleve a vestirme ¿con qué? Con la justicia de Cristo. La iglesia que está vestida con la justicia de Cristo, ¿qué la iglesia es? ¿La de Apocalipsis 17 o la de Apocalipsis 12? La mujer de Apocalipsis 12 está vestida ¿con qué? Con la justicia de Cristo, y es lo que ¿qué? Lo que adorna esa iglesia. La Apocalipsis 17 está vestida como ¿qué? Como una mundana del mundo, llena de prenda, de vestido, de cosméticos, vestido lujoso, pero ¿qué? Esa la prepara para recibir los ¿qué? Los juicios de Dios. La de Cristo se ha vestido ¿con qué? Con su justicia. Y sus adornos es el carácter de ¿quién? Es el carácter de Cristo. ¿Estamos entendiendo lo que quiero decir? Estamos al borde de ver los juicios retributivos de Dios contra aquellos que no se han querido apartar del pecado, contra aquellos que viven una doble vida, contra aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la iglesia, pero no escrito en el libro ¿dónde? En el libro de la vida. ¿Entendemos? Dice aquí, versículo 20, y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo como un enorme granizo, como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Hermano, ¿por qué la Biblia dice que dichoso el que vela y guarda su ropa, para que no ande desnudo y vean la vergüenza de su desnudez? En ese momento, nosotros ya no vamos a poder estar jugando a ser cristianos. En ese momento ya está, ¿saben qué? Decidido quién es quién. Apocalipsis 14, 8 al 11. Habla de la copa de la ira de Babilonia. Dice el 11, el 8. Otro ángel siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor, ¿de qué? De su fornicación. ¿Cuál es el vino del furor de fornicación de Babilonia? Dice evento de los últimos días. Ya con esto termino. Dios acusa a Babilonia de haber hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Dios hizo el mundo en 6 días y descansó el séptimo. Así santificó ese día y lo puso aparte de todos los otros como santo para él, para ser observado por su pueblo a través de todas las generaciones. Aquí es donde la iglesia se confunde. La iglesia cree que como guarda el sábado, y viene el sábado a la iglesia, ya va a ser protegido de los juicios retributivos de Dios. Pero te digo, no es así. No todos los que guardan el sábado van a ser sellados. Todos los que van a ser sellados guardan ¿qué cosa? El sábado. No todo el que guarda el sábado va a ser sellado, porque aparte de guardar el sábado, tiene que también haberse separado ¿de qué?
del mundo, del pecado y de las cosas que a Dios no le agradan. Pero hay quien cree que porque guarda el sábado y deja de trabajar el sábado en su trabajo secular, pero no lo santifica como dice la Biblia, cree que tiene asegurado el cielo, y ahí es donde caemos en el error. El sábado no tiene que ser guardado solamente de una manera intelectual, de una manera física de 24 horas. El sábado tiene que ser guardado ¿qué? Espiritualmente. Dice Isaías 58, si retrajeras del día de reposo mi pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares santo, delicia, glorioso, ¿de quién? De Jehová. Y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni hablando tus propias palabras, ni buscando tu voluntad, entonces te deleitarás ¿en quién? En Jehová. Isaías 58, 13 y 14. Yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. O sea, guardar el sábado correctamente se logra solamente cuando cuando nos conectamos con Cristo. Si no hay conexión real con Cristo, no hay santificación del sábado. Te conectas con Cristo y entonces santificas su día de reposo. ¿Entendemos? Dice aquí, así santificó el día de ese día y lo puso aparte de todos los otros como santo para él, para ser observado por su pueblo a través de todas las generaciones. Pero el hombre de pecado, ensalzándose por encima de Dios, sentándose en el templo de Dios y haciéndose pasar por Dios, pensó en cambiar los tiempos y las leyes. Este poder, pensando demostrar que no solo era igual a Dios, sino superior a Dios, cambió el día de reposo, colocando el primer día de la semana donde debía estar el séptimo día. El mundo protestante ha tomado este hijo del papado para que se le considere como sagrado. En la palabra de Dios esto se llama la fornicación de la mujer. Apocalipsis 14, 8. Ahora, hermano, ¿cómo es que Babilonia le da a beber a todo el mundo del vino del furor de su fornicación? El mundo entero tiene que guardar ¿qué cosa? Este día, ahorita mientras hablábamos allí, yo traté de bajar esto. No se ve, ¿verdad? Es que está tan pequeñito. Déjame ver si lo puedo poner más grande. Si quieren se los puedo pasar. Ahí se ve un poquito mejor. Manifiesto del Comité Directivo de la Alianza Europea para el domingo. Hermano, recordemos que la ley dominical que importa en los Estados Unidos. Yo me decía, ¿cómo el mundo entero va a aceptar el domingo? Bueno, ya Satanás y el sistema social que estamos viviendo ya tiene un comité directivo de la Alianza Europea. ¿Para qué? Así se llama. Le puedo pasar el documento oficial si lo quieren con el cuño, lo tengo ahí, está en inglés. Yo lo que hice fue que lo traduje y quiero ponerle aquí lo que están pensando esa gente ya, hoy. Con motivo de la acción de la Unión Europea 2024, lograr un día común de descanso para los trabajadores en la Unión Europea. ¿Cuál es el propósito de esta gente? Un día común. ¿A qué se recuerda eso? Yo lo prediqué hace poco aquí. Heritage Foundation. ¿Qué quieren hacer? Exactamente lo mismo. La Alianza Europea por el Domingo es una red de alianzas nacionales por el domingo, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil y comunidades religiosas comprometidas con crear conciencia sobre el valor de un tiempo libre sincronizado para nuestra sociedad, para nuestras sociedades europeas. Están coordinadas por el comité directivo de la reunión que reúne a la Comisión de la Conferencia de Obispos de la Unión Europea,
las iglesias protestantes de Alemania, la Confederación Europea de Sindicatos Independientes, la Federación Asociada de las Familias Católicas Europeas, el Sindicato Europeo de Trabajadores de Servicio, Don Bosco International, no sé qué cosa, tengo que buscarlo, el Centro Social Europeo Jesuita. Fíjate, ellos se ponen al final, pero quien está liderando esto, ¿son quiénes? Son los jesuitas. O sea, el mundo entero ya está, ¿qué cosa? Preparado para darnos lo que el papado puso como día sagrado. La iglesia todavía no se ha preparado. Todavía estamos pensando, si tengo que leer la Biblia todos los días, que eso es demasiado para mí. Hermano, haga una reflexión en su vida. ¿El teléfono es sagrado? ¿Y por qué lo miramos por la mañana? Lo primero que miramos es el teléfono. Yo también lo hago, aunque saco tiempo para leer mi Biblia en la mañana. Y el espíritu de profecía. ¿Qué invitación les hago, hermano? Dijo Jesús, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácatelo. Es mejor entrar sin el ojo derecho que con los dos ojos echados ¿dónde? En el infierno. Pidámosle a Dios, pongamos toda la tecnología a un lado, saquemos tiempo para tener vida devocional. ¿Con quién? Con Dios. No nos matemos tanto trabajando que ya no hay tiempo para guardar dinero, ya no hay tiempo para hacer riqueza. El tiempo que nos queda es para preparar nuestra vida y desarrollar el carácter para encontrarnos con Jesús. Esta gente está trabajando. Heritage Foundation está trabajando. Están trabajando tanto que el 17 de mayo ya aquí en Estados Unidos hay una rededicación de Estados Unidos a Dios. Y el 4 de julio no sabemos lo que va a pasar. Pero si se implanta el domingo como día de reposo obligatorio, el resultado de eso de Apocalipsis 14:8 va a traer como resultado la ira, o sea, la copa de la ira de ¿quién? De Dios a este mundo. Y si la iglesia no se ha preparado y está sellada, junto con el mundo, va a recibir el mismo final. Ahora, al final, según Apocalipsis 3:20, Jesús dice, he aquí yo estoy a la puerta y ¿qué? Y llamo. Si alguno oye mi voz, ¿cómo es? Si alguno oye mi voz, te hace un llamado personal. Entraré a él, cenaré con él y él ¿con qué? Fíjense, ya no es a toda la iglesia. El final de la iglesia es ser vomitada de la boca de Dios. Pero el llamado personal a la única iglesia, busquen las 6, 7 iglesias. En la única iglesia que se hace un llamado personal así, es a la última. ¿Saben por qué? Porque en estos últimos días, como en el tiempo de Noé, los muchos no van a querer saber de estas cosas. Hermano, cuando lees aquí, dice aquí los puntos. Miren esto, ya terminamos. Número 1, garantiza que todas las legislaciones relevantes de la Unión Europea y las medidas de la no legislativa respeten y promuevan la protección de un día común semanal de descanso para todas las personas que viven y trabajan en la Unión Europea, el cual será en principio, ¿qué día? El domingo. Con el fin de proteger la salud de los trabajadores, promover un mejor equilibrio entre las personas que viven y trabajan en la Unión Europea, el cual será, trabajan entre el trabajo y la vida personal, fomentar tiempo adecuado especialmente para la familia, los jóvenes trabajadores para el culto y la participación comunitaria, social y religiosa. Promover legislación en la Unión Europea que garantice patrones sostenibles de tiempo de trabajo, incluyendo el derecho a descansar, a desconectarse, y basado en el principio de trabajo digno que beneficia a los trabajadores individuales y por lo tanto también a la sociedad y a la economía en su conjunto. Yo estuve en España
Y lo que hay ahí ahora, en este momento, es que obligado tienen que darle un día de los 7 a los trabajadores. Si yo tengo una empresa, una tienda, yo tengo que darle a mis trabajadores un día cualquiera. Ellos pueden elegir el martes, el miércoles, el jueves, el día que ellos quieran. Pero esto lo que está buscando es, ya tienen la ley de 24 horas obligado. Ahora esto tiene que cosas, quieren hacer ¿qué? Un día que sea uniforme para todo el mundo. ¿Y qué día va a ser? Va a ser el domingo. Hermano, esto es lo que trae la copa de la ira ¿de quién? De Dios a esta tierra. Nosotros como iglesia tenemos ¿qué cosa? Una misión. Número 1, prepararnos espiritualmente. Número 2, terminar de predicar estas verdades. Dios no nos llamó a nosotros para que nos alimentáramos solos. Dios nos llamó ¿para qué? Para que nos alimentáramos y preparáramos un pueblo ¿para qué? Para ese encuentro personal con Cristo. Que Dios te bendiga y que podamos ser hermanos de aquellos que reciben el remedio que Dios le ha dado a la Odisea. Puedan llenar su vida del Espíritu Santo, puedan tener el colirio en sus ojos, puedan hacerse ricos espiritualmente y cuando Cristo venga, por haber sido transformado su vida, podamos ¿qué? Poderle dar la bienvenida. Que Dios nos bendiga. Vamos a ponernos de rodillas y terminar con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque todavía no se ha cerrado la gracia. Gracias, Padre, porque nos cuidas y haces este llamado a cada uno de nosotros. Sabemos que tenemos delante de nosotros la crisis más portentosa que ha vivido este mundo. Pero ayúdanos, Padre Celestial, para que cuando llegue podamos tener tu sello en nuestra frente y en nuestras vidas. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo aquí reunido, bendice a cada uno de los que estamos en esta mañana, aquellos que nos están mirando y que podamos, mi Dios, despertarnos a la realidad de que tú vienes pronto y que tenemos que comprometernos contigo. Señor, perdónanos nuestros pecados, que tu gracia, mi Dios, nos pueda fortalecer y que nuestras vidas puedan ser interiormente, nuestros corazones puedan ser iluminados por tu Espíritu y que podamos ver allí, mi Dios, el mal que hay y podamos obtener la victoria sobre él. Bendícenos a cada uno de nosotros, los alimentos que vamos a participar de ellos ahora, las manos que los realizaron y ayúdanos, Padre Celestial, a cada uno de nosotros para preparar nuestros caracteres, nuestras vidas, para que puedan resistir el último examen que está pasando ahora en el cielo. Acompáñanos, Señor, y guárdanos y que podamos santificar tu santo día de reposo. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.